Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en este su tiempo de una palabra vida eficaz, la de Bar Hachén, donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor una vez más. Bendito sea su santo nombre, gloria a Dios. Y vamos a estar entonces recordando que venimos meditando en un tema que lleva como título siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y nos hemos basado en el Evangelio de Lucas. Lucas, todo el relato que Lucas nos ha venido hablando acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo desde antes de su nacimiento, y hemos venido siguiendo y caminando con él. Estamos en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Bendito sea el nombre del Señor, recordando los dos principios que tenemos nosotros como base para nuestra meditación, como dice la palabra del Señor en el Tanakh o Antiguo Testamento, cuando el Señor nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual que el principio de que nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech Adonai Yahshua Mashiach, nos enseña allí en Juan 5:39, cuando nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De esa manera vamos entonces a estar entrando hoy en la meditación de la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, Baruch Hashem. Y vamos a seguir en un tema nuevo. Gloria a Dios, bendito sea el santo nombre del Señor, gloria al Señor, que lleva como título Malhut Hashem. Malhut Hashem, o el reino de Dios. El día de ayer hablábamos acerca de un tema que llevaba como título Mesoraim. Mesoraim, que es leprosos. Y tocamos todo lo que tenía que ver tocamos diferentes tópicos acerca de lo que esto nos conlleva. Amén, gloria a Dios. Hoy vamos entonces a estar hablando de el Malhut Hashem, o el reino de Dios. Amén, gloria a Dios. Y vamos a estarnos basando en el versículo 20 hasta el versículo 37, que dice de la siguiente manera. Capítulo 17, versículo 20 de Lucas hasta el final, dice de la siguiente manera: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni lo dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que está en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que está en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordado de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá,
y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Bienaventurado el que lee y los que escuchan la lectura de las palabras de la profecía de este libro. Bendito el nombre del Señor, Baruch Hashem. Vamos entonces a estar entrando en este tiempo de la meditación de la palabra. Y como les acabo de decir, el subtítulo es el Malhut Hashem, el reino de Dios. Y el punto A que quiero tocar en esta enseñanza, en esta meditación, es preguntado por los Perushim, preguntado por los Perushim, preguntado por los fariseos. Dice la palabra del Señor, versículo 20, dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, el Malhut Hashem, le respondió y dijo, el Malhut Hashem no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, ginei, ginei, porque aquí el reino de Dios, el Malhut Hashem, está entre vosotros. Bendito el nombre del Señor. Lo primero que encontramos aquí es que es preguntado. Preguntado. ¿Qué es preguntado? Aquí o sea, la connotación es clara. O sea, ellos le preguntaron a Hamashiach, ¿por qué los Perushim, los fariseos, le preguntaban a Hamashiach cuándo habría de venir el reino de Dios? Es interesante, ¿cuándo habría de venir el Malhut Hashem? Aparentemente nosotros podemos decir, bueno, los Perushim creían en Hamashiach. Los Perushim no creían en Hamashiach. Los fariseos no creían en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué le preguntaban? ¿Por qué he preguntado por ellos que cuando vendría el Malhut Hashem o el reino de Dios? ¿Por qué razón preguntaban? Solamente como era su costumbre, la costumbre de los Perushim, de los fariseos, de los religiosos, de los incrédulos, de los que no creen, de los que ponen en tela de juicio de la palabra de Dios, es tentar al Señor. Nos tientan a nosotros, porque cuando a ti te tientan, cuando empiezan a preguntarte, y como dijo Pedro, que algunos dicen, ¿dónde? Los burladores dicen, y dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas siguen así. Aparentemente, mi amado hermano, aparentemente, mi amada hermana, todas las cosas siguen así. No ha pasado nada. El Señor dijo que vendría y no ha venido. Pablo, Shaul, cuando predicaba el mensaje del Evangelio, la versión de Jehová, cuando él predicaba, decía que el Señor ya estaba a las puertas. Era tal la confianza, era tal esa confianza de Pablo de que el Señor ya venía, que decía que los muertos en Cristo resucitarán primero, los muertos en Hamashiach, y nosotros, decía Pablo, los que no hayamos muerto seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, había una confianza, tenía una fe, una emuná. Para Pablo la venida del Señor estaba ya próxima, ya estaba. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Pablo creía eso? Recuerda, mi amado hermano, mi amada hermana, nosotros somos hombres, somos seres humanos, no conocemos los tiempos exactos del Señor. Podemos conocer lo que la palabra del Señor nos dice aquí. Amén, gloria a Dios, lo que la palabra del Señor nos dice aquí, y entonces tenemos que entender que ya se están cumpliendo ciertos requisitos. Pero había algo interesante aquí en esta enseñanza de Pablo, era que Pablo estaba convencido que el Señor venía. ¿Por qué razón?
¿Por qué razón Pablo o Shaul estaba convencido que ya la venida del Señor era inminente? Porque había una promesa, había una profecía clara, clara que el Señor había dejado. Y era, y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ese era el anhelo de la iglesia primitiva, el anhelo de la querida primitiva, era que el Señor volviera. Ha sido el anhelo que hubo en Adán y Eva. El anhelo de Adán y Eva era la redención. El anhelo de Adán y Eva era que el Goel, el que vendría a redimirnos y volver nuestras vidas al Señor, al Abacados, viniera en el tiempo de ellos. Ese era el anhelo de, de Adán y Eva, de tal manera que cuando nació Abel, ellos creyeron que en Abel estaba el Redentor, pero vino el malo y lo mató, y no hubo tal redención. Cuando nació Seth, entonces dijeron, este es el Redentor, y tampoco. Ellos estaban esperando una redención, no llegó. Shaul estaba esperando el arrebatamiento, no llegó. ¿Por qué? Porque para Shaul y para toda la iglesia, el reino del Señor, el reino de Dios, el Malchut Hashem, estaba siendo predicado a todas las naciones conocidas. Habían llegado hasta Italia, ya iba. El deseo de Shaul era llegar a España. Que para esta gente de la iglesia primitiva, la querida primitiva, España era el lugar más lejano de la tierra. Era esa Sardis a la cual huyó Jonás para no predicar el mensaje del evangelio. Era ese lugar donde estaban huía Jonás para no predicar la palabra de Dios cuando el Señor lo mandó allí a Nínive. Pero por eso Pablo, el anhelo de Pablo era ir a España, el anhelo de Pablo y de la iglesia, de los discípulos, de los talmidín, de los esligín, de los discípulos, de los apóstoles, era llenar la tierra con el mensaje de la palabra del Señor para que de esa manera se cumpliera la profecía y el Señor viniera. Y Pablo dijo al sonido de la final trompeta, el último shofar, cuando suene el último shofar, entonces el Señor vendrá y nos llevará. Ese era el anhelo de ellos. Ahora, aquí estos religiosos ponían en tela de juicio, como hoy lo siguen haciendo los religiosos judíos, donde el judaísmo, ellos ponían en tela de juicio la autenticidad de Yahshua como Hamashiach. Y entonces, ¿qué le dicen? ¿Cuándo vendrá el Malchut Hashem? Una cascarita, una piedrita, una piedra de tropiezo, una cáscara de resbaladero, para que el Señor tropezara en ella y entonces ellos poder decir, este hombre no es Hamashiach, este hombre es un farsante. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? La respuesta del Señor es, aquí en el versículo 20, gloria a Dios, el Señor le dice, aquí cuando había en el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios, el Malchut Hashem, no vendrá con advertencia. A nadie se le va a advertir el día de la venida de Hamashiach. Nadie, absolutamente nadie. Nadie sabrá cuándo el Señor venga. Amén. Ahora, pero el Señor aquí los deja con la duda a ellos cuando les dicen, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Bendito el nombre del Señor, Baruch Hashem. El reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué razón el Señor le dice que el reino de Dios estaba entre ellos? Porque en ese mismo momento,
Rebemelech, Adonai Yahshua HaMashiach, estaba en medio de ellos. Y el reino de Dios, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Es el que volverá con poder y gloria, el que vendrá a regir las naciones con vara de hierro, el que levantará su iglesia, el que levantará su quejila, el que levantará su congregación. Estaba ahí, el Rey de reyes, pero ellos no querían aceptarlo. Por eso el Señor le dice, el reino de Dios está entre ustedes. Aquí está manifestado, aquí está representado, aquí está el Rey de reyes y Señor de señores. Él no tenía que andar diciéndole a la gente, yo soy el Rey de reyes, yo soy el Señor de señores, yo soy el Mesías prometido. No, no. Él dice, la Biblia dice que no alzaría su voz, ni la oía oír por las calles, que la caña cascada no quebraría y el pabilo que humea no apagaría, y que en su nombre esperarían los gentiles, las naciones. Él vino a eso, a lo suyo vino, a predicar el mensaje del evangelio, las besuras de Jehová. A lo suyo vino a redimir a las naciones, a lo suyo vino a darle libertad al pueblo de Israel del pecado y de la muerte, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alabado sea el nombre de Hamashiach. Amén. Luego el Señor sigue diciendo aquí, más adelante, gloria a Dios. El punto B es Yamin, Yamin. Días, días. Ese es el punto que hay que tocar. Días, días. Son días. Yamín, Yamín. Y dice el versículo 22, sigue diciendo, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. El versículo 22 le dice el Señor, y dijo a sus discípulos, a sus talmidim, Yamín vendrá. Tiempo, dice aquí, días. Yamín vendrá, días vendrán, Yamín vendrán. Aquí la traducción de la Reina Valera es tiempo vendrá, para que no haya esa redundancia en la lectura de la palabra. Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y a mí, o sea, días vendrán cuando desearías ver uno de los días. Entonces, para evitar la redundancia, la Reina Valera entonces nos traduce días, o sea, Yamín, en tiempo. Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Bendito el nombre del Señor. Entonces aquí llega, dice el Señor, empieza ya a hablar a sus discípulos. Empieza a hablarle a sus discípulos, a sus talmidim y les dice tiempo vendrá. Van a venir días. ¿En dónde estaba el reino de Dios? En medio de ellos. ¿En dónde estaba el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? En medio de nosotros. El reino de Dios estaba en medio de ellos, primeramente porque Hamashiach, en los días de su carne, estaba en medio de ellos. Y ahora dice, tiempo vendrán, van a venir días, Yamín, cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veráis. ¿Por qué? Porque el Señor decía que tiempo vendría cuando desearían ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Los discípulos, los talmidim de Hamashiach, los discípulos de Cristo, estaban caminando con el Señor. Estaban aprendiendo del Señor. Estaban viendo la gloria del Señor. Estaban allí viendo los días del Hijo del Hombre. Estaban viendo los días del Hijo del Hombre. Cada día caminaban con Él, dormían con Él, se levantaban con Él, caminaban con Él, comían con Él, aprendían con Él, lo veían todo lo que Él hacía. Estaban ahí viendo los días del Hijo del Hombre. Estaban viendo la gloria de Dios. Estaban viendo cómo el Señor Jesucristo, Rebemelech, Adonai, Yahshua, Hamashiach, hacía cada día señales, prodigios, milagros, sanidades, liberaciones,
generaciones se levantaba gente de entre los muertos, estaban viendo la gloria de Dios y veían cómo él predicaba el mensaje del evangelio con poder, de tal manera que los que le oían con de buena gana, por la sencilla razón, mi amado hermano, que él hablaba con autoridad y no como los escribas. Es interesante. Entonces ellos estaban caminando con el maestro, estaban caminando con Hamashiach, estaban escuchando las palabras del Señor, estaban aprendiendo del reino de Dios, sabían que el reino de Dios estaba en medio de ellos y ahora les dice el Señor, Yamín, Yamín. Días vendrán en que ustedes querrán ver los días, uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. ¿Cuál era la razón? ¿Por qué el Señor les dice eso? Porque precisamente iba a llegar el momento en que el Hijo del Hombre, el Ben Hadam, iba a ser quitado de en medio de ellos y ellos no volverían a ver a tener esa comunión íntima con el Maestro, con Rabí Melech Adonai Yeshua Mashiach, de esa manera tan personal, tan íntima, tocándole físicamente, viendo su gloria palpable en medio de ellos, no la iban a volver a ver. Por eso el Señor le dice, Yamín, 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 tiempo vendrán cuando ustedes desearán ver los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. ¿Iba a llegar el tiempo? Seguro que sí. El Señor entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, estaba preparando a sus talmidim, estaba preparando a sus discípulos para el momento en que él fuera a ser quitado. Y es que aquí viene, empieza el Señor a explicarles por qué. ¿Por qué? Aquí el versículo 23 dice, el punto C es Ginei, es el punto C, Ginei, aquí. Dice el versículo 23, y os dirán, helo aquí, o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. Van a venir momentos en que le van a decir a la gente, le van a decir, aquí ha aparecido el Hijo del Hombre, aquí está el Señor, aquí está el Rey de Reyes, se ha aparecido, se ha manifestado, hemos visto su gloria. Se lo estaba diciendo a sus talmidim. Se lo estaba diciendo a los que estaban caminando con él, pero también nos lo sigue diciendo a nosotros. Van a venir momentos en que van a decirles a ustedes que allí está, o que está aquí, o que está allí, o que está en el otro lado. Van a decir, regresó. Acuérdate, los estaba preparando. Ellos no estaban entendiendo esto. Y quizás si nosotros hubiéramos estado allí caminando con Hamashiach, en los días de su carne, escuchando estas palabras, tampoco hubiéramos entendido lo que el Señor nos estaba diciendo. Ellos estaban siendo preparados. El Señor los estaba preparando para el reino de Dios. El Señor los estaba preparando para que fueran adoradores de Hamashiach, de Hashem, adoradores de Hashem en espíritu y en verdad. Los estaba preparando, así como nos prepara a nosotros. Por eso es que necesitamos el conocimiento de esta palabra. Acuérdate que yo te decía, todos los días aprendemos algo nuevo. Aprendí que en los tiempos de la iglesia primitiva, la Kehila primitiva, mucha gente era analfabeta y no podía leer estas escrituras. Dale gloria a Dios de que lo puedes hacer. Por eso, como no había mucha gente que no podía leer estas escrituras, había una persona encargada de leer, la llamada el lector. Por eso cuando en el libro de Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de la profecía de este libro, estaba hablando precisamente de aquella persona que leía el mensaje de la palabra y las personas que escuchaban. Era muy importante, muy necesario que nosotros podamos conocer
para que no nos lleven de aquí para allá con doctrinas de engaño. A ellos iban a querer también separarlos. Hubieran querido engañarlos. El Señor los estaba preparando, los estaba preparando. El Señor nos está preparando, nos está preparando. Esto es importante para nosotros, que nosotros podamos entender que el Señor nos está preparando. Voy a ver, entonces, recuerda que no, atención cuando nos digan, aquí está, o aquí o está allá, nos está preparando, porque va a venir un momento en que nos estén engañando. Lo están haciendo, han venido haciéndolo. Han aparecido falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, porque apóstoles solo dos, el resto todos son falsos apóstoles, apóstoles de Satanás. Y ellos todos engañando a un pueblo ignorante, un pueblo que no conoce la escritura, un pueblo que no tiene hambre ni sed de Dios, sino que el Señor solamente que porque tienen comezón de oír, se amontonan maestros conforme a su propia concupiscencia. ¿De qué quieres oír hablar? Amén. Los homosexuales quieren oír hablar de que el Señor aprueba el homosexualismo. Perfecto. Y allí lo escuchan. Maestros conforme a sus propias pasiones. Los borrachos, que Dios aprueba la borrachera. Los drogadictos, que Dios aprueba la drogadicción. Los fornicarios, que Dios aprueba la fornicación. Los adúlteros, que Dios aprueba el adulterio. Las prostitutas, que Dios aprueba la prostitución. Lo que necesites escuchar, lo puedes escuchar. ¿Por qué? Porque tienen comezón de oír y se forman maestros conforme a sus propias concupiscencias. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Voy a ver si alcanzamos a tocar otro punto más. Gloria a Dios. Vamos a tocar, gloria al Señor. Voy a tocar el último punto hoy, que es Somajin al Somajin. Punto D, Somajin al Somajin. Es cielo al cielo. ¿Estamos preparándonos? ¿Te estás preparando? ¿Te estás preparando para conocer la palabra del Señor? ¿Estás preparándote para tener una comunión con el Señor? Dice el Señor, mire, aquí versículo 24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo hasta del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Aquí estoy diciendo yo, Somajin al Somajin, cielo al cielo. ¿Qué es lo que está diciendo? Esto es interesante. Aquí volvemos otra vez, la Reina Valera no traduce de esta manera. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece un extremo del cielo hasta el otro, aquí no le dice hasta el otro extremo del cielo, para no redundar en la palabra, aunque en la Biblia ortodoxa judía sí no lo redunda esa palabra, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así también será el Hijo del Hombre en su venida, de un extremo de los Somajin, del cielo, del Somajin, hasta el otro extremo del Somajin. ¿Qué quiere decir con esto? Que la venida del Señor Jesucristo, Rebemelech, Adonai Yeshua HaMashiach. Recuerda que el Señor dice, el día del Hijo del Hombre, del Ben Hadam, no vendrá con advertencia, ni te dirán helo aquí o helo allí. No vendrá con advertencia. Eso es importante que nosotros tengamos claro, sino que como el relámpago que sale, que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el día, el Hijo del Hombre en su día. ¿Cómo resplandece el relámpago? Cuando nosotros estamos en una tormenta, todos lo sabemos. ¿Qué pasa cuando cae un rayo? El rayo cae y son milésimas de segundo lo que este rayo utiliza para caer del cielo a la tierra. Aparece en un momento y en instantes desaparece. Es un refulgar momentáneo, repentino. Así será, dice el Señor, el día del Hijo del Hombre. Por eso el Señor dice que Él vendrá, dice el Shaul, y con esto quiero terminar, dice que Él vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser
tan rápido, no su venida a la tierra, no su venida a establecer el reino, porque cuando Él venga a establecer el reino, todo ojo lo verá. Pero cuando Él venga a levantar su iglesia, a los redimidos, a los redimidos, a los comprados, a los lavados, a los rescatados, a los que aceptaron a nuestro Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, a los que se lavaron en su sangre, cuando Él venga y levante su iglesia, va a ser tan rápido, va a ser tan rápido, mi hermano, mi amada hermana, que nadie se va a dar cuenta de lo que pasó. Nadie. Allí los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que no hayamos muerto, lo podemos decir con toda confianza, porque estamos viendo que el tiempo se está cumpliendo. Y si morimos antes de que venga, bendito sea el nombre del Señor, porque esperamos resucitar en la primera resurrección. Pero los que no hayan muerto serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? Al sonido del final shofar. Al sonido de la final trompeta. La pregunta, mi amado hermano, la pregunta, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchas, es, si el Señor viniera esta noche a levantar su iglesia, ¿te irías tú con Él? O si el Señor viniera esta noche a pedir tu alma, si tú tuvieras que entregar este cuerpo físico y pasar de este mundo físico al mundo espiritual, ¿te levantarás con Él en el tiempo de la primera resurrección o tendrás que esperar hasta el día del gran juicio del trono blanco donde seas juzgado según tus obras? Donde no hay muchas esperanzas de salvación. La esperanza de salvación, mi amado hermano, sé que me estoy alargando un poco, está ahora. Ahora. Es en este momento, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación, es aceptar al Señor Jesucristo, a Rebbe Melech, a Adonai Yeshua HaMashiach, en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Que si tú lo aceptas, ya tienes tú un puesto asegurado en la presencia del Señor, un puesto asegurado en la primera resurrección. Bienaventurado y santo los que tienen parte de la primera resurrección, la muerte ya no tiene potestad sobre ellos, ya no va a haber juicio, vas a estar eternamente con Dios, alabando y glorificando su santo nombre. ¿Dónde piensas pasar la eternidad? Si tú aún no le has entregado tu vida a Cristo, recuerda, Él va a venir es por los redimidos, por los lavados por la sangre, los que lo han aceptado en su corazón como su único y suficiente Salvador. Si aún no le has aceptado en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Solo tienes que hacer una oración de fe, sencilla, como la que te voy a proponer. Si quieres recibirlo en este momento, solamente tienes que decirle, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, borra mis pecados, lava mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, Él ha cambiado tu vida y ha hecho de ti una nueva criatura. 3 recomendaciones quiero darte antes de terminar este programa, como siempre lo hacemos. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo.
Llévale tus alegrías, tus tristezas, tus inquietudes, tus triunfos, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predica el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tu programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hachem. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Donai Bismereja, Yaera Donai Panab Eleja Mijuneja, Yisa Donai Panab Eleja Villashen de Hashalom. Y será hasta la próxima ocasión, cuando volvamos una vez más a este tu programa de una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hachem, desde la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá. Bendiciones para todos.